Bueno, nos enfocamos un poquito más en lo que está pasando en nuestro país con esta nueva variante de COVID denominada ERIS, con casos detectados en nuestra provincia de Córdoba, todo lo que está sucediendo y todo lo que tenés que saber, ¿no? Nos metemos en el mundo de la ciencia una vez más para que Agustina Barrio Nuevo nos cuente un poquito más acerca de esta nueva variante de COVID. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo va? Hola chicos, ¿todo bien ustedes? Muy bien. Bueno, acá, siempre contentos de encontrarte para que nos expliques un poco, lo que está pasando en el mundo de la ciencia. Hoy en esta oportunidad, nos enfocamos en la salud y en esta nueva variante de COVID en nuestro país, también detectado en Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba, un caso en Córdoba y otro en Buenos Aires. Bueno, primero que nada, aclarar que es sabido que el virus del COVID iba, como cualquier otro virus, va a seguir mutando y van a seguir saliendo nuevas variantes que van a tener un montón de nombres distintos. Lo importante es siempre que haya una vigilancia epidemiológica y justamente es lo que la OMS salió como a reclamar un poco. Cuando salieron a anunciar la OMS esta nueva variante llamada ERIS o Eje 5, Eje 5 como la llama la OMS, ERIS es como un nombre informal que se le puso en las redes sociales, y más que nada la OMS está preocupada porque los países dejaron de informar sobre su situación epidemiológica con respecto al COVID, porque más allá de que ya no estamos en una situación de emergencia, supuestamente se acabó la pandemia como la OMS lo declaró. Hay muchos países que no están reportando los casos. Por suerte en Argentina hay todavía una vigilancia, incluso sale un boletín oficial semanal de vigilancia epidemiológica y ahí es donde se indica que fueron detectados 2 casos en Argentina, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires, pero que la mayoría de los casos acá en Argentina siguen siendo de la variante Omicron. Y ahora, ¿qué tiene de distinto esta variante? Simplemente es más contagiosa, pero no se están detectando, o sea, según los especialistas no es más grave, no dan peores síntomas, sino que son los síntomas de siempre, la fiebre, el dolor de garganta, la tos, etcétera, pero nada con qué alarmarse. Lo que sí está pasando, por ejemplo, en Reino Unido decían que 1 de cada 7 casos es de esta nueva variante, pero también se lo registró en Estados Unidos, en China y en totales 51 países. ¿Y qué puede estar pasando? Bueno, puede ser que esta variante está en realidad desde febrero, ya existe desde febrero, pero recién el 9 de agosto la OMS la declara como variante de interés, justamente por los casos que están detectando como más casos de esta variante, probablemente porque estamos viendo todo el calor que está haciendo en el hemisferio norte, entonces dicen que que puede haber como más, por así decirlo, amontonamiento de gente por el tema de los aires acondicionados, transporte público, etcétera. Y esa puede ser la razón por la cual se esté como propagando a esta variante, pero de nuevo vuelvo a repetir, no es más grave, no es que los expertos no creen que esto no les preocupa, por así decirlo, la situación. Agus, sí. Pensaba el tema de la vacunación, qué importante en estos contextos, donde sabemos que hay subvariantes y que el tiempo ha pasado, pero el virus sigue existiendo. ¿En qué contexto de vacunas y desarrollos está la Argentina en función a esta cuestión, ¿no? Que sigue siendo preocupante, pero que las vacunas contienen? Bueno, con respecto a las vacunas que tenemos disponibles, en realidad en todo el mundo no hay ninguna vacuna específica para ERIS, pero sí es muy importante que nos mantengamos al día. Yo sé, hay mucha gente que seguramente se quedó en la segunda dosis, en la tercera dosis quizás, y es muy importante que nos mantengamos al día con nuestro carnet de vacunación, porque si bien seguramente si nos contagiamos no va a ser tan grave, podemos incluso evitar contagiarnos si nos mantenemos al día. Y repito, las vacunas que tenemos hoy no son específicas para ERIS, porque ERIS sí tiene algunas mutaciones que pueden como escapar de las vacunas que tenemos hoy disponibles, pero ya se están desarrollando no nuevas vacunas, sino justamente vacunas que van a ser como otras dosis de las vacunas como que ya tenemos disponibles, que van a ser como específicas para ERIS. Pero mientras tanto es muy importante que vayan a buscar su carnet de vacunación y se fijen si no están debiendo alguna vacuna. Bien, ¿qué sería deber alguna vacuna, Agus? Por ejemplo, aquellas personas que tienen 3 tendrían, un sistema incompleto, digamos. Claro, sí.
En el carnet de vacunación, cuando te vas a vacunar, siempre dice a qué fecha es la siguiente dosis. Bueno, lo importante es que se fijen en eso. Por lo menos yo hasta el momento tengo 5 dosis. O sea, desde que comenzaron a vacunar. Y yo creo que es lo que deberíamos tener, que son más o menos 5 dosis. Y hay mucha gente que se quedó en la segunda. Porque bueno, por ahí dicen, bueno, ya se terminó la pandemia, qué sé yo. Pero bueno, simplemente para estar más protegidos, sobre todo frente a estas nuevas variantes. Y además vacunándonos también evitamos que el virus siga avanzando. Si bien ya no es, como lo dije, no es un tema de emergencia mundial, no es una pandemia, sigue siendo un virus que está dando vueltas. Claro, yo quedé en la 4ª dosis. Yo en la tercera. Y después entré casi en ese hartazgo de decir, bueno, no me vacuno más, duraban relativamente también poco tiempo la efectividad. Yo me mareé un poco. Claro, ¿qué hacer, no? Porque se habló tanto respecto a ese tema, a lo efectivo, no efectivo, a las dosis que nos poníamos, el origen desde dónde venían. Bueno, que me parece que la sobreinformación terminó generando en un punto lo contrario, ¿no? Sí, no, la sobreinformación que hubo con el tema de las vacunas, la verdad fue impresionante. Todo el mundo era experto en epidemiología, todo el mundo era experto en vacunas, pero bueno, lo que sabemos ya hoy en día es que las vacunas funcionaron y justamente por eso se pudo dar fin a la pandemia, así que es importante que nos mantengamos al día. Y algo de lo que podemos hablar la próxima es que Argentina ya está muy avanzado en la creación de su propia vacuna contra el COVID, ARVAC se llama. Bueno, llevado a cabo por la Universidad de San Martín en Buenos Aires, que bueno, eso pues, lo podemos contar otro día, pero es algo muy importante. Ojalá que continúe en buen término, ¿no? Toda esta investigación con esta vacuna argentina. Agus, ¿qué significa que se haya detectado un caso en Córdoba? ¿Hay más posibilidades de que esto se propague justamente en los lugares en donde se han detectado casos? ¿O esto es aleatorio? ¿Qué podemos esperar? Y supuestamente lo que decía el boletín oficial es que supuestamente los casos fueron controlados, que bien fueron detectados, se aislaron a esas personas. La verdad, bueno, como vimos que funcionó el COVID es un poco impredecible, pero bueno, el hecho de que comience a circular una nueva cepa no significa que, una nueva variante, perdón, no significa que vaya a ser más grave tampoco. Pero bueno, ya no hay que decir esto de, bueno, se encierran todos, usan todos barbijos, porque ya no es así, porque ya todos estamos protegidos, medianamente protegidos con las vacunas. Pero nada, simplemente lo que tiene que hacer es, bueno, a nivel nacional se tiene que seguir controlando. Ya en Argentina, cuando se hacen los test de las personas que se van a testear, ya está como incluido la prueba para detectar esta variante, así que van a estar atentos ya las autoridades con respecto a, bueno, si hay más casos o no. Semanalmente se larga este boletín, así que de ahí también podemos estar atentos a ver cómo se sigue moviendo. Muy bien, bueno, estar bien atentos entonces para ver cómo continúa, ¿no? De hecho también, bueno, es también bastante común ver todavía mucha gente con barbijo, ¿eh? Sí. Bueno, algunos lo han adoptado ya como un elemento para clínicas, sanatorios y demás, que por ahí lo utilizan y hay gente que en la calle lo sigue usando, ¿no? Sí, bueno, en hospitales siguen siendo obligatorios, por lo menos acá en Tucumán, no sé si es nacional. Y yo digo, bueno, no tiene mucho sentido que en los hospitales o quizás en los centros donde tienen los médicos es obligatorio llevar el barbijo, pero después en la calle andan todos sin barbijo. Bueno, es decisión de cada uno. De todas formas, también lo que yo estaba viendo en el boletín, que, o sea, deberíamos haber estado más preocupados por los casos de influenza que los de COVID, porque los de influenza superan enormemente en número a los casos de COVID en Argentina. Muy bien, bueno, estar atentos, ¿eh? Bueno, sabemos que ya se detectó un caso de esta variable ERIS en la provincia de Córdoba, también en Buenos Aires. Estar atentos entonces a las nuevas publicaciones de los boletines oficiales, ¿no? Absolutamente. Agus, ¿cómo está Tucumán? Siempre le pregunto a Rigor en el cierre. Climáticamente vamos a hablar. Ay, bueno, vamos a hablar climáticamente. Sí, estamos la verdad con bastante calor. Nosotros ya estamos en primavera, ya estamos todos de remera, ya no existen los buzos más o menos. Pero bueno, ha sido este clima muy loco de este año, ¿no? Bueno, casi ni tuvimos invierno. Hay una vuelta ahí también que tiene que ver con otra de las cuestiones a tener en cuenta en esta etapa del año, con altas temperaturas, el dengue, ¿no? Otra de las cuestiones que por ahí podemos hablar más adelante también. Sí, o sea, nosotros de nuestras casas podemos prevenirlo, todo esto de no tener agua estancada, etcétera, etcétera. Pero bueno, también como lo que hablamos en su momento, que si las políticas públicas no se hacen cargo, tampoco no podemos hacer mucho. Pero bueno, desde ya en los lugares donde haya mucho calor, la mejor recomendación es usar mucho repelente para poder evitar el dengue, y ojalá la vacuna se comience a distribuir rápido. Ojalá, muy bien. Seguramente seguiremos hablando de este tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Agus, por tu tiempo y gran abrazo y saludos a todos los que nos siguen desde Tucumán. Muchas gracias, chicos. Les mando un beso y que tengan una linda tarde. Igual para vos. Beso grande. Adiós. Chau.